Hola a todos. Esta historia trata sobre dos gemelas cuyas lágrimas se convierten en joyas. Comencemos. Vemos que la hermana mayor tenía que llorar de tristeza para que sus lágrimas se convirtieran en joyas, pero para la hermana menor solo sucedía cuando lloraba de felicidad. Nos muestran que las lágrimas que ellas lloraban tenían un poder misterioso que todos añoraban, excepto nuestra protagonista, Ingrid, ya que por este poder siempre la torturaban, físicamente como mentalmente. Mientras ella estaba exhausta, llegó su hermana menor Cornelia. Al verla le preguntó si estaba bien. Ingrid solo pudo responderle que ya no podía seguir haciéndolo. Cornelia, al escucharla, le dijo por qué, si ya llevaba demasiado tiempo haciéndolo, y que debía continuar sin ser egoísta. Al verlo cansada, Cornelia le dijo que cuando venga su padre le diría lo mucho que su hermana mayor, Ingrid, trabajaba. Al oírlo, Ingrid sabe que debería hacer algo más grande para así sorprender a su padre. Entonces utilizó una de sus lágrimas y se curó ella misma. Cuando llegó su padre, solo se percató de Cordelia y alegremente le preguntó si había decidido visitar hoy a su hermana mayor, recordándole que no debería venir aquí porque se puede ensuciar. Al terminar de hablar, su padre se voltea a mirar a Ingrid, molesto, diciéndole que ya no la necesitaba. Al oír eso, Ingrid se preguntó a sí misma si su padre ya la dejaría salir. Entonces, temerosamente le preguntó a su padre si ella ya podría salir de la torre. Su padre, al mirarla con molestia, le respondió que sí, porque aunque sus joyas tenían un poder increíble, no eran suficientes para él. En eso entró un hombre con un hacha. Al verlo ya ahí, su padre le dijo a Ingrid que sus servicios ya no serían necesarios porque él ya había encontrado una manera de obtener la joya más poderosa de todas. Y para obtenerla, ella solo debía recibir la muerte más dolorosa de todas. Ingrid, al escucharlo, desesperadamente le dijo que aún ella era útil, diciendo que lloraría más, que ya no se quejaría del dolor que ellos le infringían, y que por favor no la mataran. El padre, al escucharla, le dijo que si de verdad quería ser útil, debía hacerle caso y morir. En ese mismo instante, el hombre del hacha le preguntó si debería cubrir la cabeza de la niña. El padre, al escucharlo, le dijo que eso no era necesario, ya que sería un problema que la tela secara las lágrimas. Vemos que antes de morir, Ingrid levantó la mirada y no entendía cómo su hermana menor sonreía alegremente al verla morir. Y es así como terminó su primera vida. Al despertarse de nuevo, se dio cuenta que había regresado en el tiempo, ya que se encontraba en la torre donde había sido encarcelada hace mucho tiempo. Al principio Ingrid pensó que se podía tratar de un sueño, pero poco a poco se dio cuenta que siempre regresaba y la asesinaban por el bien de su familia. Todas sus muertes siempre eran diferentes, pero ella se dio cuenta que cuando derramaba su última lágrima, una fuerza mágica que venía dentro de ella le hacía regresar en el tiempo. Ingrid, al darse cuenta de esto, lloró amargamente, ya que sabía que por este poder jamás podría descansar en paz. Al verse tan metida en sus pensamientos, no se percató que Cordelia había entrado, diciéndole lo feliz que estaba al ver a su padre cumplirle todos sus caprichos. Al ver que su hermana no respondía, Cordelia se acercó y alegremente le preguntó a Ingrid si sufría. Al no recibir respuesta, Cordelia le dijo que ella es demasiado feliz cuando ve sufrir a Ingrid. Además, que aunque sean gemelas, sus lágrimas de Ingrid siempre son más hermosas que las de ella. Al verla aturdida, Cordelia se acercó a su oído y le dijo que le había dado a su padre la magnífica idea de que si Ingrid muriera de la forma más cruel posible, se derramaría la joya más poderosa que haya existido.
Ingrid, al escucharla, le preguntó ansiosamente si estaba bromeando con ella. Al oírla, Cordelia solo se limitó a reír, diciéndole que su cara asustada es demasiado perfecta, preguntándole a Ingrid si moriría por su felicidad. Al oír eso, Ingrid se dio cuenta que no moría por el bien de su familia, sino por el egoísmo de su hermana menor, diciéndose a sí misma lo tonta que había sido antes. Al saber que iba a morir de nuevo, le dijo a Cordelia mirándole a los ojos, que ella también lo odiaba. Cuando volvió a despertar, se dijo a sí misma que cambiaría su destino, así que usó sus joyas para liberarse de sus grilletes y para curarse a sí misma. Al terminar se echó a descansar, pensando que todo estaría bien. Vemos que ya es de mañana y entra una sirvienta, gritándole, diciendo que ya se levantara y que se pusiera a trabajar. Ingrid recuerda que todas las mañanas la obligaban a llorar, de todas las maneras posibles. A veces la golpeaban o solo se burlaban de ella. Esa era su rutina, de todos los días por los últimos 6 años que estuvo encarcelada en la torre. Nos cuenta ahí que su familia tiene un poder llamado la lágrima preciosa, y que este poder solo lo heredaron Ingrid y Cordelia. Ella recuerda que desde pequeña siempre tenía que estar llorando, mientras que Cordelia brillaba de felicidad. Vemos que la criada, al verse ignorada, comienza a atacar verbalmente a Ingrid, queriendo hacerla llorar, diciéndole que su padre siempre ha querido solo a Cordelia y a ella no, y que solo sirve para hacer la gansa de los huevos de oro. Ingrid ahí recuerda que cuando su madre todavía estaba viva, ella podía salir libremente. Sin embargo, cuando su madre falleció, fue encerrada en la torre y comenzó a vivir un infierno. La criada, al ver que Ingrid no se levantaba, fue corriendo hacia ella y empezó a jalonearla, diciéndole que trabaje. Ingrid, al ya no poder aguantarla, le dijo que cerrara su boca. La criada, al escucharla, levantó la escoba queriendo golpearla. Ingrid, al ver esto, levantó una de sus joyas y hizo desaparecer la escoba, diciéndole a la criada si quería terminar como ella. Ingrid, al verla asustada, le dijo que fuera a traerle un vestido, ya que hoy saldría de la torre. La criada, al escucharla, trató de oponerse, pero Ingrid la amenazó, haciendo que le trajera el vestido. Cuando ya se lo puso, salió y fue directo a la casa principal, haciendo que todos se asombren al verla. En ese momento se acercó a Ingrid la criada mayor, preguntándole qué hacía ella aquí, hacia dónde se dirigía y quién le había dado el derecho de salir de la torre. Ingrid, al verla, recuerda vagamente cómo antes le tenía demasiado miedo a esta mujer, debido a que ella había quemado su cuerpo con un atizador caliente. Ingrid, al verla así, solo se aparta y decide irse, pero al momento de marcharse, la criada mayor la agarra de los hombros y gritándole le dice: ¿quién le ha dado el derecho de irse? Al ver esto, Ingrid solo se apartó y le dijo que ya era suficiente, que tenía cosas que hacer y que no tenía tiempo para lidiar con ella. En ese momento se levantó Cordelia, preguntando a las sirvientas si habían visto su vestido, ya que había desaparecido. Al ver abajo, se dio cuenta que Ingrid estaba ahí. Al ver esto, Cordelia se empezó a preguntar por qué Ingrid estaba fuera de la torre. Entonces, para ver qué sucedía, bajó las escaleras y le preguntó cariñosamente a Ingrid por qué estaba aquí. Pero en ese mismo instante, ingenuamente sorprendida, le preguntó a Ingrid por qué vestía el vestido que ella iba a usar hoy, ya que hoy venía un invitado y Cordelia lo iba a recibir. La criada mayor, al escucharla, le dijo cariñosamente que ella no debía preocuparse, ya que como su criada mayor, ella se iba a encargar de este asunto. Luego de decirle eso, se volvió a ver a Ingrid y le dijo cómo se atreve ella a robar la ropa de su hermana, y que ahora debe recibir un castigo por lo que hizo. Ingrid, al escuchar lo que dijo la criada, se sorprendió, ya que con todas las joyas que ella dio, podría comprar si ella quisiera una mansión. Y harta de todo,
levantó la voz y le dijo a la sirvienta mayor que desapareciera de su vista. La criada principal, al escuchar lo que dijo, se enojó y empezó a gritar, diciéndole cómo ella se atreve a hablarle así. Ingrid ahí se dio cuenta que debido al ruido empezaron a venir más sirvientes, pero para ella eso era bueno. La criada principal, al verla distraída, intenta agarrarla, diciéndole que irá a avisarle a su padre lo que sucedió hoy. Ingrid, al ya no aguantarlo, saca un cristal negro. La criada al verlo se empieza a burlar de ella, diciéndole que esas joyas no tienen propiedades. Pero lo que ellos no saben es que esas joyas solo sirven cuando Ingrid las usa. Vemos cómo ella se acerca y toca con la joya el jarrón, haciendo que éste se convirtiera en cenizas, dejando así a todos asustados. Ahí nos dicen que solo podemos ver el verdadero poder de las lágrimas cuando las usa el mismo portador. Al ver que ya no había bulla, Ingrid se dirigió a la criada y le dijo que si quería quejarse que fuera, dejando así caer la joya muy cerca de Cordelia, asustándola. Las criadas al ver esto no sabían si debían decirle a su patrón, ya que debido a que nunca habían visto semejante poder, tenían miedo. En ese momento, Cordelia empezó a actuar como si tuviera miedo, haciendo que las criadas la calmaran. Ingrid al ver esto sabía que Cordelia estaba usando su poder de encantamiento, ya que ella solo podía producir esa joya. Ingrid sabía muy bien que su encanto solo funcionaba si la persona que la rodeaba la quería, ya que ella antes también cayó en su encantamiento, pero debido a sus tantas muertes pudo liberarse de su encanto y conocer su verdadero ser. Vemos que el invitado que iba a llegar hoy llegó más antes y ya estaba esperando en una de las habitaciones. Pero al escuchar el alboroto que hubo abajo, salió de la habitación y le preguntó a la criada qué es lo que estaba pasando. La criada solo se disculpó y le dijo que todo estaba bien y le dijo que esperara en la habitación de invitados. El chico, al escucharla, sentía curiosidad por lo ocurrido, pero no dijo nada. Vemos que Ingrid llega a una habitación. Al entrar ella vio a Abby, su ex sirvienta, enferma, tirada en una cama. Al verla así, Ingrid empieza a recordar cómo fue que la conoció. En ese momento, a Abby la enviaron para que le diera su alimento y para que recogiera las joyas. Pero en ese momento, a Ingrid la habían golpeado demasiado y no podía moverse. La criada al ver esto empezó a ayudarla, pero para Ingrid eso era nuevo y se sorprendió, ya que todo el mundo solo la golpeaba y la insultaba. La criada al ver esto pensó que se había molestado y se disculpó, pero Ingrid le dio las gracias con una bella sonrisa. Desde ese momento, ellas dos empezaron a ser amigas. Abby venía y recogía las joyas, y luego se quedaba a conversar un rato con ella. Así fue un tiempo, hasta que un día Abby dejó de venir, y Ingrid se empezó a preguntar. Queriendo saber la razón, le preguntó a la criada que reemplazó a Abby, pero solo recibió de ella una paliza. Ingrid, al no saber nada, pensó que tal vez Abby regresó al pueblo con su hermana. Vemos que otra vez volvieron los abusos, pero al recordar la sonrisa de Abby, Ingrid se alegraba. Hasta que un día apareció Cornelia, con el cuerpo de Abby, diciéndole que Abby tenía una enfermedad incurable y que se estaba muriendo, y como ella sabía que eran amigas, la trajo para que ella pudiera despedirse. Al escuchar eso, Ingrid lloró demasiado, rogándole a Cordelia que la salvara, pero solo oyó que Cordelia le decía que Abby ya había muerto. Al terminar de recordar, se dice a sí misma que esta vez no dejará que la muerte se la lleve. Ingrid, al estar ya cerca, empezó a curar a Abby. Abby al despertar se sorprendió de ver a Ingrid a su lado. También se dio cuenta que ya nada le dolía. Ingrid, ya al verla despierta, le dijo alegremente que ahora todo estará bien. Ingrid sabía que debía sacar a Abby de aquí, así que le dijo que debían irse. Pero antes de poder salir, ven que alguien entró a la habitación, preguntándoles si necesitaban ayuda. Ingrid al verlo le dice que no y se va con Abby. Al llegar a una habitación se encontró con Cordelia, que miraba a Abby sorprendida, ya que ella sabía muy bien que Abby iba a morir.
preguntándose a sí misma si los poderes de su hermana son demasiado fuertes, que hasta pueden curar enfermedades raras. Pero al ver que Joshua estaba con su hermana, se acercó rápidamente, diciéndole a su hermana que ya era hora de volver, mientras intentaba encantarla. Al ver esto, Ingrid le responde fríamente que eso con ella no funciona. Al ver esto, Cordelia no entendía por qué su manipulación ya no funcionaba con su hermana. Al ver esto, Joshua se acercó y preguntó qué es lo que sucedía. Cordelia al verlo se disculpa con él y le dice que ya iba a verlo. Pero Joshua le responde vagamente que se había perdido. Al escucharlo, Cordelia intenta acompañarlo, pero Joshua la rechaza y va con Ingrid. Ingrid al verlo se disculpa y le dice que no. Cordelia al verlos juntos se enoja bastante y empieza a mirar feo a Ingrid. En ese momento llega una sirvienta diciéndoles que su padre las mandó a llamar. Cordelia al escuchar lo que dice la sirvienta se acerca a Ingrid y le dice que vayamos juntas, pero Ingrid al escucharla le dice que no. Al ver esto, Cordelia solo se despide cariñosamente de Joshua y se vuelve a acercar a Ingrid, amenazándola de no decirle nada a Joshua. Al ver que Cordelia se fue, él se acercó a Ingrid y le invitó a venir a su casa. Ingrid solo le respondió que lo va a pensar, y luego se fue de ahí con su sirvienta Abby, diciéndole que es hora de empacar y que deben irse. Al terminar, fue al despacho de su padre, y entrando ahí mismo recibió una mirada mortal del mismo, diciéndole por qué había causado tanto alboroto y por qué trató de dañar a su hermana. Ingrid al verlo solo le dijo que nunca lastimó a Cordelia, ni a nadie, pero su padre gritándole le dijo que dijera la verdad. Al ver esto, Cordelia aprovechó y le dijo a su padre que lo mejor es que su hermana vuelva a la torre, y así todo se solucionará. El padre enojado le dijo a Ingrid que como hija mayor de la familia solo debe pensar en su prosperidad y no en una sirvienta enferma. Ingrid enojada le dijo cómo él se atreve a decirle lo que tenía que hacer, si él muy bien sabía que sin sus lágrimas perderían todo, ya que con las lágrimas de Cornelia no servían. Entonces le preguntó sarcásticamente a su padre si se dio cuenta ahora que él es el que debe rogar. El padre al escucharla se enojó demasiado, diciendo que es su deber. Ingrid respondió que si no cumplen, ella abandonará la casa y se irá. En ese momento entra Joshua, diciéndoles disculpa la intromisión, pero sus gritos se escuchan hasta afuera, y que si ellos no querían a Ingrid, él la puede acoger. El padre al escucharlo le dice que todo esto es un malentendido, y el problema es que su hija nunca escucha a nadie. Joshua se queda pensando y le dice que por qué Ingrid no está escrito como una maga. El padre al escucharlo solo responde vagamente que es porque su hija es débil y no quiere que se aprovechen de ella. Al escuchar lo que dijo su padre, Ingrid se molestó. Pero en ese momento Joshua fue donde ella y le preguntó si quería irse con él. Ingrid al verlo lo vuelve a rechazar, pensando que todavía tiene muchas cosas que hacer antes de irse de ahí. Y luego se va. Al salir va de frente donde Abby para despedirla y decirle buen viaje. Abby le dice que se cuide mucho y se va. Ingrid, al verse aburrida en su habitación, decide salir a comprarse ropa, ya que no tenía ni una sola prenda. Entonces se dirige a una tienda y se compra un bello vestido. Al salir de ahí se dirige hacia el carruaje flotante, que una vez vio usar a sus padres y a Cornelia. En ese momento ella también quería subirse, pero no se pudo. Así que hoy decidió subir, pero al intentar abrirlo se dio cuenta que estaba cerrado. Al ver esto, Ingrid pensó en marcharse, pero en ese momento vio que apareció una mano a su lado, con una llave. Al ver esto, Ingrid se volteó y vio a un joven que le dijo que si quería subir necesitaba una llave. Él se acercó y abrió el carruaje, preguntándole si quería subir. Ingrid al escucharlo aceptó desconfiada, pero sabía que también quería subir. Cuando ya estaban en el aire,
vio lo hermosa que era la luna, y sin darse cuenta, se echó a llorar. El joven al ver esto, solo le dio su pañuelo y nada más. Ingrid, al verlo, se preguntó por qué no le dijo nada, pero agradeció su consideración. Al bajar del carruaje le dijo gracias y se fue. El joven, al verla alejarse, se queda mirando la antigua torre donde antes vivía aquella joven. Vemos que más tarde un desconocido miró a la torre, donde se encontraba Ingrid, preguntándose a sí mismo si allí vivía la joven de las joyas. Utilizando un cristal, se teletransportó a la torre, pensando que allí solo vivía una dulce joven, pero al ya estar adentro, se encontró con Ingrid. Ella al verlo le dijo que si era bueno colarse a casas ajenas. Al ver que el joven se movía, Ingrid sacó una joya y le dijo que no se moviera. El joven curioso le preguntó cómo sabía ella que él vendría. Ingrid solo le dijo que él subestimó a su objetivo y le preguntó si él era Gaspar, el ladrón fantasma. Si te gustó el video, suscríbete para que puedas ver la parte 2.